amis, bonne chance et c'est une journée maravillosa. Bienvenidos al podcast Punto Vivir. Soy Bianca. Para los que no me conocen, para los que ya no se han chutado todos los videos y este es el primero, espero les ayude mucho. Lo nombré Salir del Hoyo porque creo que mucha gente está en el hoyo y ni siquiera se ha dado cuenta. Estar en el hoyo también lo considero como esta película que se volvió muy famosa, del meme obvio. y me gusta mucho la idea de pensar de que a veces estás arriba, a veces estás abajo, y a veces estás tan abajo que arriba no se ve lo suficientemente alto, y por lo mismo me gusta la idea de pensar que salir del hoyo no es simplemente ir para arriba o simplemente ir a lo más abajo o nada de eso, ¿no? Salir del hoyo significa muchísimas cosas más. En este capítulo empiezo con: yo hace 2 años, mi último intento de desvivisión, estaba en un espacio mental muy fuerte, estaba muy mal, estaba muy abrumada por la vida, pensaba que realmente no había ningún motivo por el cual yo me había levantado de ese piso a mis 18 y había dicho no lo voy a hacer. Pensaba que simplemente había retrasado mi decisión y estaba en un espacio terrible con mis padres en los cuales mis daddy issues y mis mommy issues eran sumamente densos y profundos y no los podía hablar, ni siquiera no podía hablar de mis padres sin llorar. Tenía muchas emociones negativas y pensamientos destructivos. No estaba bien, me había cambiado de trabajo, me decían que mi salud estaba muy deteriorada, me decían que tenía muchas enfermedades, que jamás iba a bajar el peso que había ganado. O sea, tenía la cabeza hecha un desastre, ¿no? Y empecé a ir a terapia y ir a terapia, decir que estaba mal y todo eso, necesito mucha honestidad, tanto con Oz, tanto con mi papá. A mi mamá nunca le dije nada. Y una dosis considerable de quererme realmente reencontrar, querer realmente saber qué era lo que estaba pasando y por lo que estaba viviendo. Y no solo empezó con tengo la prolactina alta, necesito tomar medicamento para bajarla, sino también fue es que no me siento bien, es que estoy muy triste, es que tengo esta depresión, es que yo ya no quiero estar aquí. Y creo que muchos de los caminos espirituales de iluminación y demás empiezan por ya no quiero vivir, ya no quiero estar aquí, ¿para qué estoy aquí? Y siento que eso hace que sea mucho más sencillo el reencontrarte porque ya tocaste ese fondo, ¿no? Ese fondo que muy pocas personas han tocado y muy pocas han salido. Esto me recordó, antes de seguir con mi guión, al libro de Osho, El Camino del Yoga. Dice que mucha gente empieza su camino espiritual con el yoga, ¿no? No solo el yoga como una práctica, sino el yoga como un conjunto de creencias, que no solo es la práctica del yoga. La práctica del yoga es como lo que todo el mundo en Occidente conocemos. Él dice que todo el mundo quiere reencontrarse y salir de ese hoyo por el yoga, pero el camino que deberíamos de seguir es el camino del zen, ¿no? Cuando tú tocas fondo, te das cuenta que tanto hay que subir. Y cuando tú tocas fondo, te das cuenta que no vas a dejar que las personas te vuelvan a llevar ahí, ¿no? Y que tus decisiones no te van a volver a llevar ahí, y que tu estilo de vida no te va a volver a llevar ahí. Entonces, admitir esto y darme cuenta que quería cambiar hizo que yo realmente intentara ahora sí terapia con esta segunda terapeuta de forma muy decisiva. Y aunque yo siempre decía que lo que estaba mal en mi vida era mi trabajo realmente es lo que más me lleva tiempo, pero no es
la razón de la que yo tuviese depresión, ¿no? Yo siempre decía todas las mañanas, odio mi vida. Me levantaba en las mañanas y decía, odio mi vida, odio mi vida, odio mi vida. Me amanecía cansada, desvelada, después de tener discusiones con Oz, me iba de malas al trabajo, llegaba tarde, me peleaba con mis coordinadores y con mi gerente, y todo el tiempo era odio mi vida, odio mi vida. Y yo siempre decía, es que odio mi vida porque odio mi trabajo. Mi trabajo son personas que si tú les ves el lado malo lo vas a encontrar, pero si tú solo quieres pasar, en realidad ni te enganchas, ¿no? Y realmente entendí que yo era la que estaba metiendo esto, ¿no? A mi vida. Entonces empecé a buscar el no soy feliz y odio mi vida. ¿Cómo puedo empezar a amar mi vida, ¿no? Y aquí creo que me di cuenta que yo me quería ser la víctima de un empleo abusivo, ¿no? Yo me quería ser la víctima de un empleo en el que no era feliz. Yo me quería ser la víctima de muchas cosas, pero no quería tomar el papel de yo me metí ahí, yo me salvo, ¿no? Entendí que aunque no puedes evitar que tu jefe te grite en las mañanas solo porque fue un mal día, es tu decisión si escuchas esos gritos y los repites, si escuchas esos gritos y bajas la cabeza, o si escuchas esos gritos y dices, está chingón el idioma marciano, y sigues trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que ahora yo estoy haciendo? Por ejemplo, ayer me tocó una gritadera que yo dije, ¿qué? Y ya lo hablé con mi coordinadora y me di cuenta que estábamos entendiendo las cosas mal, que yo entendí una cosa y era otra cosa porque yo había hecho en otros proyectos lo que siempre hago y este proyecto era especial, ¿no? Y yo, o sea, ¿y cómo debo de saber si un proyecto es especial o no? ¿O cómo debo de saber si tengo que corregir el trabajo de la persona anterior o no? Porque a veces nos dicen, no, eso no te compete a ti, y luego, ¿por qué no lo hiciste? Y es un constante, ¿a qué estamos jugando? Pero pues ya no me engancho, solo fue como de, ¿qué es lo que quería? Porque no entiendo lo que quería esta persona, mi gerente. También el cuestionarme profundamente qué era lo que quería en mi vida, o por qué buscaba el amor si ni siquiera me amaba a mí misma, ha sido... ¿Qué era lo que quería en mi vida? Me di cuenta que a pesar de que la arquitectura me gusta, yo no quiero dedicarme a la arquitectura. Y fue Entonces, ¿para qué estudié tantos años? ¿Para qué me metí tanto en esto? ¿Para qué le dediqué tanto? Sí, puedo ser arquitecta, sí, puedo dedicarme a la construcción, sí, puedo llevar esto, puedo hacer lo otro, puedo vender vivienda, puedo hacer mil cosas, pero no es algo que a mí me haga sentir feliz. Entonces, darme cuenta de esto fue sumamente difícil porque tenía 25 años, estaba en mi segundo empleo de arquitectura, bueno, tercero si cuento una investigación que hice en urbanismo, que ese sí me gustó, y era ¿cómo le digo a mis papás? Que no quiero ser arquitecta cuando ya estoy titulada. Siento también que por eso mi titulación para mí fue tan... porque yo no quiero ser arquitecta, yo no quiero dedicarme a esto. Y también la siguiente pregunta que era, ¿para qué buscaba amor si ni siquiera me amaba a mí misma? Esta fue una que me dio la crisis en la psicóloga y fue muy difícil admitir que no me gustaba lo que veía en el espejo, que no me quería, que no me sentía yo, que muchas cosas, sobre todo ya que todas estas cosas que yo había quitado de mi persona que sí me gustaban, las quité para gustarle a alguien más, que esa persona al final terminó abandonándome y fue ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Y bueno, esta crisis que me dejó la terapeuta me hizo que fuera con Anne y fuera a pedirle guía, ¿no? Que siento que Anne ha sido mucho mi guía porque siento que las dos llevamos como un camino similar y ella fue como, ¿por qué te preocupas por eso ahorita si realmente deberías estar trabajando temas más densos, ¿no? O sea, estamos hablando de un tema filosófico que
a la mente le cuesta mucho estrés y mucha ansiedad, temas filosóficos que no puedes sentar. Y si no lo puedes disminuir en palabras muy sencillas, lo vas a hacer sumamente complicado, ¿no? Entonces ya ella dijo, ni siquiera yo sé para qué quiero amor, y ya eso me tranquilizó un poco, ¿no? Y como ella es mamá, ella decía, es que para mí el amor que me ha sido suficiente es el de mis hijos. Y yo, Y dice, y el de pareja está bien, pero no es el único, ¿no? Y ahí como que yo empecé a entender y a ver realmente qué estaba haciendo. Y ella ha sido mi guía de manera temporal. Intento no recargarme tanto en ella, pero es tan difícil cuando hay muchos temas que ni siquiera sé por dónde empezar, ¿no? Y ella después de eso me dijo, es que si tu terapeuta no pudo darte una o dos frases para que no tuvieras esta crisis existencial en la que ni siquiera pudiste trabajar bien un día completo en el trabajo, quizás lo que deberías de hacer es cambiar de profesionista. Y ella me acercó al Instituto de Liderazgo Emocional y Familiar, el ILEF, y ha sido desde enero un cambio completamente radical. Creo que se nota que antes todavía estaba perdida y ahora como realmente me veo, no estoy donde quiero llegar, pero ahí la llevo, ¿no? Y ahí todo empezó a tener sentido. La terapia ha sido mucho a entender todas estas huellas y heridas que me ha dejado mi familia nuclear, y a tratarlas, ¿no? Por ejemplo, ahorita ha sido el tratar cosas que yo creí que no necesitaba tratar, como lo fueron mis mami y mis daddy issues. Y yo decía como de, no, pues es que, o sea, sí creo que la gente siempre me va a abandonar, pero eso es mi forma de ser, ¿no? Por eso yo los abandono primero. Eso no es un trauma, es mi forma de ser, así soy. Y ahora sé que no soy así, simplemente estoy en flight mode, ¿no? O sea, si veo que las cosas me ponen difíciles, me voy a ir. Y cada sesión ha sido el armar este rompecabezas de qué soy, ¿no? Y dice Anne que cada vez que destapo una caja de Pandora, estoy también encontrando una pieza de mí, ¿no? Que por eso es complicado y es muy difícil, porque donde están tus demonios también está la definición de la persona que eres. Y ahí es donde tú dices si la cambio, si no la cambio, si esto, si lo otro, ¿no? Y ahí he entendido más mis patrones de pensamiento y de comportamiento, ¿no? Esta parte del flight mode, esta parte de buscar personas emocionalmente no disponibles, esta parte de todo lo que definía mi vida, que digo, vaya, ahora ya puedo hablar de temas sin llorar, ¿no? O ya no son cosas que me afecten tanto. Y después de empezar psiquiatría, finalmente pude dormir. Me costó mucho admitir que yo no dormía por toda esta carga emocional, psicológica que yo traía. Y hablar con esto de la psicóloga, ir con psiquiatría, luego regresar con la psicóloga y analizar todo esto del por qué yo no dormía, ha sido súper complicado, porque es hablar de estas razones y cosas que quizás jamás cuente aquí, pero han sido ¡Hala! O sea, sí es denso, sí son cosas difíciles, sí son cosas que haría mucha gente dejar de dormir, ¿no? De que mi Hani y Anne siempre me dicen, yo siempre les decía, universo, ya no soy tu mejor guerrero, ya suéltame. Y Anne y Hani decían, nah, y ya han visto como varias cosas que me han pasado y dicen, no, sí, ya estuvo bueno, universo, ya suéltala, dale tregua. Y yo, sí, ya estuvo bueno. O sea, creo que hay pocas personas que han pasado todo lo que yo he pasado, pero la vida, difícil. Y recuperar mi sueño de cuando mucho 4 horas y estar en modo vigilia y estar en modo flight mode, en modo quién está ahí, dónde estoy, no sé qué, y luego volverme a dormir o dar una vuelta a la casa a ver que todo estuviera bien. Y ya
empezar a dormir ahora sí mis 8 horas ha sido súper distinto. Me he dado cuenta que la claridad mental es súper distinta. Creo que si volteara a ver a mi yo de 25 años que intentó desvivirse de nuevo, lo primero que haría sería abrazarla, decirle que sí se pondrá mejor, solo que tiene que realmente ver por ella, no por los demás, y que tiene que empezar a entenderse, porque eso es muy indispensable en este camino. O sea, gran parte de mi problema es que yo no me entendía. Y también creo que realmente eres fuerte cuando aceptas que puedes ser vulnerable, y también que el amor propio es el verdadero cimiento que construye una vida plena. Tu felicidad, salir del hoyo y demás, debe de salir de lo mucho que te amas a ti, ¿no? Y de lo mucho que amas hacerte feliz y a sentirte cómoda. Y también durante mi descubrimiento, yo me encontraba como con muchos problemas, los cuales habían fracturado muchas relaciones. Yo casi no me hablaba con mi Jane, yo casi no hablaba con gente en la oficina, yo no hablaba con mis papás. Mi único puente o mi línea de con la vida era Oz, y Oz no le gustaba como quisiera nuevas amistades y demás. Entonces yo me sentía muy sola y tenía todas mis relaciones fracturadas. Y descubrir cosas como esta antigua técnica del perdón y reconciliación hawaiana que se llama el Ho'oponopono me ha hecho como soltar a la gente que no es para mí, soltar a lo que me hace daño. Es lo siento, perdóname, te amo y gracias. Y a veces, aunque no lo sientas, ¿no? Es que no tengo mi otro celular. Pero, por ejemplo, el Ho'oponopono que hice con Punto fue: lo siento por haber llegado demasiado tarde a tu vida cuando tu vida ya está construida y no hay espacio para mí. Perdóname por encapricharme por algo que realmente no quiero y no queremos. Amo todo lo bueno que me recordaste que soy o que era. Y gracias por aparecer en mi vida y darme esta oportunidad de dirigir hacia donde quiero crecer. Reconocer mis errores, realmente expresar que me arrepiento, que busco el perdón, tanto de las acciones que yo he hecho como de las cosas que he hecho. Agradecer a las personas, aunque no se las digas, es muy importante, y siento que esto también te ayuda a asumir la responsabilidad de tu vida y liberarte de la culpa o del resentimiento que puedas tener a las otras personas, porque pues ya lo dejaste ir, ¿no? Esta práctica es para solucionar conflictos y restaurar la armonía interpersonal de las personas y restaurar la armonía entre las personas. El caso que más a mí me gustaba que he leído es cuando yo te cuente una historia te vas a dar cuenta que yo cambio las cosas a como me las acordé, ¿no? Pero te estoy contando lo importante que es la historia. Era un psicólogo que se fue a una cárcel de suma violencia, en la que él tenía que ver cómo iba a abordar a los pacientes para que pudieran llegar a acuerdos y se pudiera facilitar varias cosas. Entre ellas, lo que querían lograr era que se facilitara cómo las personas llegaban a... Porque ellos habían hecho mucha terapia y los realmente afectados reclusos no llegaban a nada, y este psicólogo empezó a usar la mezcla del Ho'oponopono sin jamás darles terapia, ¿no? Lo siento por juzgarte por tus acciones pasadas, perdóname por buscar en un espejo y juzgarte, te amo porque eres una persona tal y tal, gracias por enseñarme que uno puede salir de este hoyo y ser otra persona. Y todo este pensamiento hizo que en general todos los reclusos, para empezar, se fueran del ala de extrema violencia al área donde ya hay patio, ya tienen integración, ¿no? Y era muy, muy curioso leer
que mis pensamientos del colectivo hacen que el colectivo reaccione, ¿no? Es esta parte que dice mucho Ruth Nieves sobre el amor, que el amor nos hace conectarnos con todos, y si yo digo, ay, esta persona me da desconfianza, sin siquiera conocerla y demás, o sea, en primera hay que identificar de dónde viene esa desconfianza, y en segunda, también deberías de decir, no, o sea, yo no puedo juzgar a una persona que no conozco, y siento que eso mucho lo hacemos. Y también implica reconocer, lamentar, pedir perdón y agradecer. Creo que reconocer es muy importante porque estás aceptando que hay un conflicto, ¿no? Estás aceptando que hay cosas que no están bien. Y luego tenemos el lamentar, ¿no? Esta parte del duelo, de que lamento que no sean las cosas como yo quiero, y pedir perdón porque uno no sabe, uno siempre debe de intentar trabajar desde su trinchera las cosas, y a luego agradecer como esta experiencia, o agradecer este maestro o este conocimiento. Y todo esto terminar como expresar la gratitud por poder modificar tu vida, la gratitud por poder entender qué estás haciendo, la gratitud por todo. Y pues también verlo como que es una oportunidad para aprender y crecer, ¿no? Todas las experiencias que hemos vivido en nuestra vida son una oportunidad para aprender y crecer. No importa lo feo, malo que te haya pasado. Si tenemos que hacer un concurso, creo que yo te podría ganar. Y todo esto nos ha hecho las personas que somos hoy, ¿no? O sea, si yo no hubiese salido con Oz, jamás hubiera intentado arreglar mis problemas. Y siento que solo le metí ganas cuando realmente toqué el fondo, cuando realmente estaba muy abajo, que ni siquiera veía la luz hacia arriba. El Ho'oponopono es una práctica individual, pero que afecta al colectivo. Siento que también por eso me gusta mucho esta práctica. Y es personal y de sanación. Siento que siempre uno quiere que se le reconozca a uno como la víctima, y está bien, ¿no? Está bien ver de esta parte del lamentar, esta parte del perdón, pero esta parte del perdón no como lo maneja la religión, sino la religión cristiana, la religión católica, ¿no? Que no es un perdóname por mis pecados, es un te perdono porque quizás no tenías las herramientas por esto, pero no sé, por ejemplo, yo jamás pediría el perdón a las personas, o jamás les daría el perdón así en persona a las personas que me han hecho tanto daño. En algún momento tuve un acercamiento con una persona que en su momento me hizo mucho daño, que hizo que odiara mi nombre de Montserrat, pero para mí su búsqueda era absurda porque el perdón no se busca así, ¿no? El perdón no es ir con la persona que lastimaste y pedirle perdón. El perdón es reconocer que hiciste las cosas mal, reconocer que puedes mejorar y pedir perdón espiritual o lo que sea a esta persona por lo que hiciste, ¿no? No necesariamente te tienes que arrepentir de lo que hiciste, tienes que estar consciente de lo que hiciste, que es muy diferente. Y a medida que fui avanzando en este proceso, también me di cuenta que yo no era feliz, que mi vida no me hacía feliz, que yo no quería dedicarme a la arquitectura y todo esto. Entonces, leyendo varias cosas y propósito de vida, ser feliz y demás, me acerqué al Ikigai, que es un concepto japonés que se refiere a la razón de ser o propósito de vida. Y para mí fue como, esto me gusta. Iki como vida y Gai como razón. Entonces, podemos decir que es el propósito para vivir, ¿no? He visto varios documentales como lo son las zonas azules, de las que es vivir 100 años, otras más que son todo esto del propósito de vivir, y si te das cuenta que al estar en este mundo extremadamente globalizado, extremadamente capitalista, estás intentando llegar al mismo lugar que una persona solo para ver si a ti también te hace feliz.
Este tema lo voy a abordar más en uno de los siguientes capítulos de Thinking Out Loud. Me parece sumamente triste que pongamos tantas cosas o tanto valor a cosas que realmente no valen eso. Por ejemplo, tanto valor a un vehículo nuevo cuando no usamos nuestras piernas para caminar. Tanto valor a lo bonito que puede ser un cuerpo estético, pero no le damos el valor a nutrir nuestro cuerpo, ¿no? Todas estas cosas en las que simplemente nos estamos cosificando y estamos dejando de ser seres humanos, ¿no? Y por eso el Ikigai nos habla de la felicidad y de sentirte realizado como persona. Si lo desgloso en elementos, podría ser lo que amamos, en lo que somos buenos, lo que el mundo necesita y, por último, por qué podemos ser recompensados financieramente. Aquí yo lo que amo era escribir, las artes, el deporte y cosas así, cosas más públicas. Y lo que soy buena haciendo es en analizar, en desglosar, en profundizar en varias cosas. Y lo que el mundo necesita es esta parte de la guía, esta parte de... No voy a ser un coach o algo así, aunque para mis besties sí soy un coach, pero soy más de gym e intento como ayudarles en este cambio de paradigmas, porque siempre dije que yo lo que necesitaba era amigas que estuvieran ahí, amigas que realmente estuvieran ahí, amigas que realmente quisieran cambiar, amigas de más, pero siento que las estaba juzgando por esta parte. Por eso el Ho'oponopono fue tan importante para mí, porque fue lo siento por juzgarte desde mis carencias, perdóname por ponerte etiquetas que no iban para ti, amo que me hagas ver que estoy en un espejo y que realmente me estoy centrando en las cosas malas de mis besties y no en lo que realmente es bueno. Y gracias por darme esta oportunidad de ayudarnos a cambiar a todos, ¿no? Por eso cuando hice este Ho'oponopono fue ah, y también dejé de tener este pensamiento de yo voy a hacer daño porque me han hecho más daño. Y realmente ya no tenía sentido, ¿no? Cuando tú encuentras tu Ikigai, te juro que te sientes estancado, porque te sientes en una realidad en la que piensas que tu Ikigai nunca va a llegar, ¿no? O que si tienes que hacer cosas para cambiar hacia tu Ikigai, te empieza a dar muchísimo miedo, porque sería renunciar a tu trabajo si es lo que no te está haciendo feliz, sería cambiar y es una ruptura de cosas que te empieza a dar muchísimo miedo. Es un cambiar para sentirte mejor, pero primero nos vamos a sentir muy mal, ¿no? Y luego tienes que recordar que este es un experimento que ha funcionado para mucha gente, que ha sobrevivido en Japón muchísimos años y que realmente le encontrarías un sentido profundo de satisfacción, plenitud y significado a la vida, ¿no? Que siento que es lo que mucha gente no tenemos, ¿no? El significado de la vida lo hemos perdido. Hemos empezado a correr Yo siempre le decía a mi mamá, es que mi trabajo me recuerda mucho a la película de Charlie en la fábrica de chocolates, en la que está el abuelito, creo, de Charlie, tapando pastas de dientes, ¿no? O sea que ese es mi trabajo, ¿no? Tapar pastas de dientes. Y eso me lo hace súper tedioso y súper difícil y demás. Pero pues una parte es admitir que eres vulnerable, admitir que no te está gustando lo que estás haciendo, admitir que necesitas cambiar. Y por eso al encontrar mi Ikigai fue para mí como, entonces, ¿qué estoy esperando aquí? Y esta parte del miedo, esta parte de dejar de tener este ingreso fijo, esta parte de ahora sí tener tiempo y ya no tener tiempo de hacerme pato y fingir que ya no tengo tiempo, da miedo, da muchísimo miedo. Y también descubrir que el Ikigai requiere mucha autoexploración y reflexión personal, porque muchas veces tenemos cosas del colectivo, ¿no? Que a todos nos debe de gustar ir al gimnasio, porque ahora todo el mundo está yendo al gimnasio. Spoiler alert, todos los que somos gym rats odiamos el gimnasio. Nos gustan los resultados, no nos gusta ir.
las habilidades y valores, o sea, ponerte en una balanza y decir qué es lo que realmente sé hacer y qué es lo que realmente valgo, es muy difícil, ¿no? Y también tienes que ver las necesidades del colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la gente? Y, y así es como poco a poco vamos encontrando nuestro ikigai, nuestras acciones y decisiones. Eh, Encontramos este propósito, ¿no? Y este propósito nos hace sentir bien. Es algo que hablaba mucho este documental de las zonas azules, de si yo encuentro mi lugar en un colectivo, me siento pleno y me siento feliz. Entonces, si yo sigo un papel al que no me siento feliz y no me siento cómoda, y luego cambio a esta zona en la que sí encuentro este papel donde me siento feliz y cómoda, ya ni siquiera me interesan los bienes materiales, ¿no? Y entonces así, para salir de este hoyo en el que me metí, tuve que combinar varias cosas del Ho'oponopono y del Ikigai. Y esto fue muy difícil, ¿no? Es muy difícil querer sanar relaciones rotas y liberarte del peso emocional. Ahorita que terapia ya está realmente haciendo efecto, que terapia realmente está haciendo que repare mis relaciones tanto con mis amistades como con mis padres, es tan surreal, ¿no? Me dio mucha risa y mucha curiosidad saber que, por ejemplo, mi mamá no sabía de mis intentos de desvivisión. Y ya que lo supo, lo primero que me dijo fue, primero ni siquiera me los ha dicho, ¿no? Son estas partes de que son secretos a voces. Y la segunda fue un cambiar sus paradigmas a cómo ella me ha visto y qué persona he sido yo para ella y empezar a ser esta persona que yo soy realmente, ¿no? Y ha sido encontrar cosas en común con ella, ha sido muy, muy, muy distinto la convivencia que he tenido con ella. Y soltar al villano número uno de tu película es tan raro. Si toda mi vida me he centrado en ser el contrario de mi mamá, si toda mi vida he hecho cosas porque a mi mamá no le gustan, si toda mi vida no he usado el color rosa porque el rosa usa mi mamá y yo uso azul, si toda mi vida he hecho esto y lo otro y aquello, empezar a reconstruir algo desde no sé quién soy, tener algo y luego darte cuenta que ese algo simplemente es un rebote hacia otra persona es sumamente extraño. Eh, y luego empezar con el Ikigai, ¿no? Para encontrar esta vida significativa y plena y satisfactoria y todo esto y darme cuenta como que estoy en el camino equivocado, buscando las personas correctas, es tan extraño. Y toda esta parte de querer crecer, de querer ser una mejor persona y demás, es tan difícil porque evidentemente tú vas a ir manejando y alguien te va a aventar el carro, ¿no? O alguien se va a poner imprudente y es un Ho'oponopono, lo siento, yo también voy con prisa. Perdóname, a veces se me olvida que hay gente que va con muchísima más prisa que yo. Te amo por recordarme que mi vida vale mucho más que pelearme en el tráfico. Y gracias por recordarme que todos tenemos errores y que todos somos humanos y que todos en algún momento nos vamos a levantar tarde. Yo ya no me levanto tarde y eso es lo que me hace ir con más tiempo, pero aún así me desespera, ¿no? Y el asumir la responsabilidad de tus pensamientos y emociones hace que ya no tengas contra quién pelear, ¿no? Y muchas veces uno en la vida siempre vive por pelear contra alguien, ¿no? Y es tan complejo, es sumamente complejo. Y, mm, y cuando tú empiezas a perdonar a los demás, también te empiezas a perdonar a ti, ¿no? Que es algo que me ha hecho
me ha hecho quedar sumamente en shock, que he estado mucho tiempo como de, yo no sabía que me tenía que perdonar eso, vaya, yo según no tenía problema al respecto. Y te das cuenta que al tener autocomprensión y autocompasión y todo esto hacia ti, hace que también esté hacia los demás y viceversa, ¿no? Que es esta parte que yo digo de que el amor no solo no tiene límites, sino que es te pone a las personas correctas porque sabe que ya estás en el punto correcto, ¿no? Al mismo tiempo, al alinear mi Ikigai, a ver mi propósito en la vida, a saber que si tengo un mal día en el trabajo, además me puedo poner a escribir y me va a hacer sentir completa, es algo catártico, ¿no? Y todas estas cosas, el Ho'oponopono yo lo empecé ya hasta que había soltado a Oz. O sea, yo lo solté mucho antes de ver el Ho'oponopono. Y en mi Ikigai yo lo encontré con Oz. Y a Oz no le gustaba esta parte que yo dije, es que yo no quiero ser arquitecta. A eso le dio mucho shock, porque él era como, es que a mí me gustas por tu profesión. Y yo, es que no te puedo gustar solo por lo que ejerzo, ¿no? Porque entonces te puedes ir a un despacho de arquitectura y salir con todas las arquitectas, ¿no? Porque lo que quieres es una arquitecta. Y yo ya no quiero ser arquitecta. Entonces deberías de entender que yo quiero realizar este cambio en algún futuro en mi vida. Y fue una discusión complicada en la que Oz me decía, es que te la pasas más tiempo escribiendo que hablando conmigo. Y yo, es que escribir me hace sentir plena. Y si esto me hace sentir plena, ¿por qué no hacerlo? Todas estas prácticas me ayudaron a salir del hoyo. El hoyo es muy difícil, sobre todo cuando bajas al punto en el, es que yo ya no quiero estar aquí, yo ya no tengo nada más que hacer. Y esto también te das cuenta que es por la depresión, ¿no? Te das cuenta que la depresión es la que te está bajando cada vez a lugares más horribles, te está llevando a lugares muy imposibles. Es complicado pensar en que a veces uno solo quiere mejorar, ¿no? Y esto hace que uno se la piense varias veces, que uno quiera razonar las cosas y luego se dé con pared y encuentre como todas sus limitantes. Cuando yo he visto que hablan de una expareja o algo así, siempre veo que dicen, es que yo no lo tengo que perdonar, es que yo no tengo que no sé qué. Y siento que más bien no estamos entendiendo el contexto, ¿no? Perdonar es soltar. Pedir perdón, así como lo dice la religión, es absurdo, ¿no? Porque lo que yo tengo que hacer es soltar mi papel de víctima. Y, por ejemplo, a mí la persona que más me ha costado perdonar es a mi mamá. Me ha tocado como entender todo el contexto y todas las herramientas que tenía, lo cual ha hecho que me sea más fácil empezar el proceso de perdonarla. Pero a mí me ha hecho mi vida muy difícil, ¿no? Me ha hecho quien soy y a veces quien soy no soy la persona que quisiera ser, que eso es sumamente triste. Y en la semana ver cómo mi mamá ahora intenta acercarse, cómo mi papá hace lo posible por estar ahí para mí. Y es Yo siempre dije que estaba disgustada porque mi papá no era la persona que yo quería que fuera, ¿no? Porque mi papá nunca estuvo realmente ahí para mí. O sea, él sí me llevaba a muchos lugares, pero nunca tuve una plática con él. Mucho tiempo para mí él fue tu papá, nunca era su nombre, ¿no? Y aprenderme su nombre fue, yo creo que hasta la prepa, ¿no? Que me dio clases. Saber su cumpleaños yo ni siquiera sabía. Yo no sabía cosas de mi papá, yo no sabía por qué le gustaba leer, por qué le gustaba escribir. Yo no sé de la vida de mi papá. Yo no sé quién es esa persona que llaman mi padre. Y es sumamente triste darme cuenta que esas huellas de abandono me han hecho ser la persona que soy hoy, ¿no?
También mis huellas por parte de mi mamá en jamás ser suficiente son sumamente dolorosas. Y son estas cosas que digo, ya las solté, ¿no? Ya solté que nunca voy a ser suficiente para mi mamá, porque ni siquiera sé qué es lo que ella quiere, ¿no? Ya solté el abandono de mi papá. Ya solté varias cosas que ahora me pueden hacer hablar con mi papá de cualquier tema, ¿no? Que siento que si realmente busco una verdadera razón por la cual surgió este podcast, fue porque empecé a hablar con mi papá que me deja seria y callada, ¿no? Pocas cosas me dejan analizando tanto la vida como lo es hablar con mi papá. Y, y es muy triste porque lo voy conociendo hasta mis 27 años. Es decir, yo no sabía quién era esa persona. Jamás. O sea, siempre me decían como tu papá es muy centrado, tu papá esto, tu papá lo otro, porque pues yo tenía estas personas con las que iba a la prepa, pero yo no conocía quién era mi papá, yo no, yo mucho tiempo tuve envidia de que mi papá fuera padre para otras personas, pero nunca para mí, ¿no? Y eso era ¿cómo te atreves a ser padre para otras personas, pero jamás para mí? ¿Cómo te atreves al estar ahí para otras personas, pero jamás para mí? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a que no importa lo que yo haga, nunca voy a ser suficiente para ti? Nunca voy a ser tu hija, siempre voy a ser la loca que está en la casa y que está cocinando, ¿no? Salir del hoyo es tomar las cartas y ordenarlas. A veces vas a encontrar cosas muy densas, a veces vas a encontrar cosas muy difíciles y generalmente con el acompañamiento de un buen psicólogo te puede hacer las cosas muy fáciles, cosa que ese es el problema, ¿no? Un buen psicólogo. Y también tienes que ver tú que quieras hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba mucho de esto, de que últimamente mi psicóloga me está confrontando mucho conmigo y eso se me hace sumamente violento de su parte, ¿no? Pero también ella sabe que yo puedo con eso y que si no pudiera, le diría. Entonces es esta parte de entiendo que sea violento para mí, entiendo que lo vea como algo sumamente violento, entiendo todo esto, pero si yo no pudiera con esto, el universo no lo traería a mi vida, ¿no? Si yo no pudiera con esto, si yo no pudiera confrontar mi realidad, no estaría aquí y no estaría en esta historia y en esta vida, que creo que si le hiciera un libro para empezar serían como 200 libros, ¿no? O sea, mi vida me da para hacer fácil 50 historias, ¿no? O sea, nada más necesito cortar fragmentos y hacer distintas mezclas. Y siento que por eso soy una persona como tan centrada que habla de muchos temas muy densos. Por eso no me puedo como casar con una idea, porque para empezar, la vida es muy corta. La vida nunca te va a dar el chance de vivirla por completo. Y la vida solo la viven los valientes, los que no simplemente están ahí sobreviviendo, ¿no? Y tomar la responsabilidad de tu vida es muy difícil, solo los valientes, ¿no? También decía que solo los valientes van a terapia y dicen, sí, me voy a enfrentar contra mis demonios, porque mis demonios tienen las piezas de quién soy yo. Y yo sé que hay 3 pilares importantes que hacen a una persona, que es mi primer tatuaje, un triskel, unión de mente, cuerpo y espíritu. Me lo hice a los 21, cuando estaba en mi peor momento, cuando según yo ya iba a intentar encontrarme y darme cuenta que simplemente lo dejé pasar porque era complicado.
hace que yo quiera agarrar a cachetadas a mi yo de 21. Pero es muy difícil que te digan que el cuerpo es el medio, la mente es la acción, pero el espíritu es quien te debe de mover, ¿no? El espíritu, el corazón, lo que tú quieras llamarlo, ese es el que te mueve, ¿no? Y pensar que todo el mundo vive con la mente, pero la mente es una acción. La mente no es la que te debería de estar moviendo, porque la mente siempre va a querer, una, tener el control, y dos, llevarte a los lugares seguros, no a los lugares a los que les va a tocar trabajo. Y a veces es tomar a la mente y decirle, regrésame a mis recuerdos de la infancia, regrésamelos, yo puedo con eso, te juro que yo puedo con eso. Y luego que vas destapando estos recuerdos de la infancia que por qué no los recordabas, es como, no, pues sí está muy denso, pero luego lo veo en terapia, ¿no? Y si es un estar conectando, estar recordando, estar dejando de hacerme la víctima de todas esas cosas que viví tan chiquita y dejar de lado mis preconcepciones de la vida, ¿no? Porque siento que cada vez que explico qué fue para mí los momentos más traumáticos de mi infancia, mi mejor amiga, mi honey, nada más se me queda viendo así de, yo no sé qué hubiera hecho si yo hubiera vivido lo que tú viviste. Y yo, es que entonces tiene mucho sentido conceptos míos como, no quiero ser madre para no repetir los errores de mi mamá, y no quiero ser esposa para no vivir lo que vivió mi abuelita cuando falleció su esposo, ¿no? Y si es pero ¿quién dijo que esa era mi vida? Pero ¿quién me dijo que esa es la vida que voy a vivir? Y ahí estoy como queriendo unir una cosa con la otra hasta que ya no me quede más espacio y ya no tenga a dónde huir. Et voilà. Bonjour, mes amis. Siento que este tema estuvo densísimo y me drenó. Bonjour, mes amis, bon chance. Y recuerden que para salir del hoyo, en primera tocaste fondo, entonces no hay más abajo, ¿no? Esa es, creo que la cosa que más me ayudó a pensar. Más abajo que esto no hay. En segunda, por allá arriba debe de haber luz, así que vamos a empezar a intentar trepar. Y en tercera, solo yo me puedo sacar de ese hoyo. Solo yo puedo salir, solo yo puedo tomarme terapia en serio, solo yo puedo decir no voy a tomar café ni alcohol para que el escitalopram me haga efecto. Solo yo puedo decir voy a ir al gimnasio, voy a estar con mis amigas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Solo yo. Nadie más me va a rescatar, nadie más me va a llevar, nadie más lo va a hacer. Solo yo puedo hacer estas cosas. Y por último, me gustaría mencionar que sí se puede. No sé para quién es este mensaje, pero lo único que te puedo decir es, sí se puede, sí puedes salir de ahí. Te puedo jurar que muchas veces los villanos también son víctimas. ¿Y qué te puedo decir? El hoyo en el que crees que estás metido, igual y ni siquiera es tan profundo y simplemente necesitas estirar las piernas para salir, ¿no? Y para estirar las piernas y salir, necesitas valor. Porque cambiar todo lo que eres, no cualquiera. No cualquiera se toma terapia en serio. No cualquiera se toma su vida y su salud en serio. No cualquiera. Y voilà. Les agradezco mucho por escucharme tantas horas diciendo muchas cosas y a la vez nada. Siento que no veo a la cámara porque me hace querer analizar a las personas en las que estoy viendo, y tengo el bebedero de teriyaki como en esta zona, entonces mis ojos nada más ven el agua saltar, ¿no? Que el agua siempre ha sido un método purificador que últimamente he utilizado mucho y me ha ayudado mucho y que hizo que pudiera reiniciar mi vida en enero, y no me queda más que agradecer
agradecer que por fin estoy encontrando el hilo negro de mi vida, ¿no? Muchas gracias por estar. Ay, qué largo corte comercial.